Hoy es Jueves Santo, iniciamos el Triduo Pascual, por así decirlo. También es Día del Sacerdote. Se celebra el sacerdocio, la institución de Jesucristo a los apóstoles como sacerdotes, derivada de él, que es el sumo y eterno sacerdote, como lo dice Santo Tomás de Aquino. El único sacerdote es Cristo, nuestro Señor, es el que tiene el sacerdocio real. Los sacerdotes solo son representantes de Cristo. Es importante dejarlo bien clarito. Pero también celebramos la institución de la Eucaristía, la última cena del Señor, la misa por excelencia. Hay diferentes ritos, mis hermanos en Cristo, y esto a veces genera confusión. Los ritos antiguos, como el rito Alejandría, el rito cocto, son ritos que son reconocidos por la Iglesia Católica. Pero en estos últimos días está revelando una iniciativa de los obispos herejes donde se quiere hacer ritual maya, ritual azteca, ritual indígena, ritual para complacer a los más media y para querer mezclar los elementos de la Pachamama y todo eso con los elementos católicos como una especie de fusión mala, diabólica, prohibida. De eso vamos a hablar el día de hoy, para dejar claro en esto, porque hoy es día especial y tenemos que reforzar y afianzar la creencia en la Santa Misa, pero la Misa Católica. Te invito a que me acompañes en este programa y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. En este día especial, día de la institución de la Eucaristía, día Jueves Santo, estamos nosotros de una forma u otra transmitiendo para ti esta información y formación que te ayuda a ser católico más fuerte, más sólido en tu fe. Sobre todo formación espiritual. Ya lo dijimos en la intro, es la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Hay ritos distintos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿los ritos los puede modificar o crear ritos nuevos un obispo, un papa, cardenal? Y hacemos esta referencia porque recordemos que en México la Conferencia Episcopal Mexicana anunció que para el sur estaban iniciando los proyectos para un rito maya. Es decir, un rito que pretende incluir elementos indígenas de los mayas, tanto sus dioses, sus deidades, como las danzas, las cánticos mayas y todo ese tipo de elementos dentro de una misa para satisfacer el hambre de estos indígenas. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿se puede hacer eso? ¿Es posible? Porque muchos están en favor, muchos en contra. Monseñor Isidro Puente Ochoa nos da una respuesta muy interesante y sobre todo nos dice que los ritos no los puede crear el obispo o el papa. Los ritos los crearon los apóstoles y ya fueron hechos. No hay más. Fueron y se acabó. Vamos a escuchar a Monseñor Isidro Puente Ochoa, que nos habla sobre la creación de los ritos y de la Eucaristía. Bueno, la Eucaristía sabemos que nació del núcleo cuando Jesucristo, un día como hoy, la celebró por primera vez con sus apóstoles antes de morir. Pero de ahí para adelante se fue esparciendo los ritos, el rito romano, el rito cocto, el rito celta, el rito de Alejandría, en fin. Pero lo que nos deja claro Monseñor Isidro es que solo los apóstoles pudieron hacer los ritos. Nadie más puede hacer los ritos, ni el Papa, ni obispos, mucho menos sacerdotes. Vamos a escuchar al Padre Monseñor Isidro, que nos va a hablar de esta información tan interesante para los católicos. Quiero hablarles de los ritos, Okay. porque hay una guerra litúrgica en la iglesia. Y una grande confusión. En primer lugar, los ritos fueron establecidos por los apóstoles. Nada más. San Pedro y San Pablo establecieron el rito latino en Roma, del cual se derivaron el rito ambrosiano en Milán, el rito celta en Irlanda y otras partes de Europa, lo que después se llamará el rito mozárabe en España,
por decirles que no es únicamente el rito romano, sino ritos latinos. Sabemos que de los primeros convertidos al cristianismo en Roma. Esto es historia de la iglesia, mis hermanos en Cristo. Cabe mencionar y recalcar que Monseñor Isidro es una de las pocas eminencias a nivel mundial que tiene la autoridad para hablarnos de la historia de la iglesia, y es importante que usted dirija su mirada a lo que nos está diciendo y sobre todo ponga mucha atención, porque nos está haciendo un resumen de lo que a nosotros nos hubiera costado meses de estudio y muchas enciclopedias poderlas leer para darnos cuenta de esto. Monseñor Isidro nos lo da muy resumido, nos lo da muy concreto, muy claro, pero nos hace ver que hay muchas misas, muchos ritos donde se celebra la misa, pero que son católicos, son válidos, que fueron por los apóstoles, ¿sí? Es muy importante que dejemos esto claro, porque debemos de mirar cómo se fundó nuestra Santa Madre Iglesia. Hubo nobles romanos. De hecho, la mayoría de las vírgenes y mártires que venera la Iglesia son patricias romanas. Si alguno ha estudiado un poquito de historia, sabe que en Roma había dos clases sociales: los patricios y los plebeyos, la plebe. La plebe, pues hablaba griego en su mayoría. ¿Por qué hablaba griego en Roma? ¿Por qué? Porque con el esplendor, la riqueza, el triunfo de las tropas romanas, trajeron esclavos, multitud de esclavos a Roma, que hablaban griego. Pero la aristocracia romana, la nobleza romana, los patricios romanos hablaban latín. San Pablo mismo dice que en la casa del César, en el palacio del emperador romano, había cristianos y muchos. Se convirtieron a Cristo y entonces hablaban latín. La liturgia romana, fíjese bien lo que estoy diciendo, es griega y es latina. De hecho, a mí me tocó en Roma. Yo estuve 12 años en Roma. En las misas del Papa siempre se leía el Evangelio en latín y en griego. Ya nadie lo sabe, nadie se ha preocupado, pero eso es lo correcto. Todavía en alguna liturgia, aún del Papa Francisco, se ha leído el Evangelio en latín y en griego, a pesar de tantos cambios y confusiones existentes el día de hoy en los ritos. ¿Cómo se llama? Constantinopla, Bizancio, Estambul. Se llama Nea Rome, la nueva Roma. Sí. Y todos los ritos bizantinos, viene de Bizancio, y ahí le gustó al emperador Constantino establecer su capital para el oriente, que hasta entonces había estado en Antioquía, Antioquía de Siria, la antigua capital de los famosos Diádocos y Epígonos, que fueron reyes sucesores de Alejandro el Grande. Antioquía de Siria fue sede de San Pedro Apóstol. Wow. Ahí fue obispo San Pedro. De manera que todos los obispos de Antioquía, hasta el día de hoy, se ponen el nombre de Pedro o de Ignacio, porque después de San Pedro siguió San Ignacio Mártir, obispo de Antioquía, que repito, era la capital romana de todo el oriente. Pues
San Pedro organiza ahí los ritos de lengua aramea, de lengua siria, de lengua caldea, que son muchos. Fue un apóstol el que los organizó, según las diferentes ramas de los judíos convertidos. Hubo muchos judíos que se convirtieron al cristianismo, mis hermanos. Monseñor Isidro nos está haciendo este recuento para dejarnos claro que los ritos que tenemos que reconocer nosotros como católicos, como fieles, y tenemos que dar por bueno, son los que fueron creados específicamente por los apóstoles, no por sucesores, no por otro sacerdote, no por un papa, por los apóstoles, que fueron 12 apóstoles más. Solo fueron los 12 apóstoles, de alguna manera los principales, que colaboraron, y los apóstoles de los apóstoles, pero principalmente fueron los 12 apóstoles los que empezaron a instituir los ritos principalmente. Y a los que ellos enviaron también son ritos válidos. Es importante, mis hermanos, que aclaremos esto por lo que se viene para la Iglesia Católica el día de hoy. Y eso se llama el apostolado de la circuncisión, o sea, de aquellos hombres circuncidados que cumplían la ley de Moisés. Y conservan, como ustedes lo pueden ver, al menos en el internet, conservan la barba de los judíos, el cabello largo de los judíos. Aparte, igual que nosotros en el rito latino, los ornamentos, esto es judío, esto es judío. ¿No me creen? Vayan aquí a Los Ángeles a ver a los judíos y nos van a encontrar. Esto también, en los días solemnes, los rabinos se ponen este gorrito. Esto es judío, lo ha dicho el Papa Francisco clarísimamente, ¿verdad? El alba es judía, el cíngulo es judío, el manípulo es judío. Toda la tradición, mis hermanos, viene del templo de Jerusalén, no de la sinagoga. En la sinagoga nunca se usa esto. Se usaba en el templo, en la liturgia del sacrificio. En las sinagogas nunca se celebra el sacrificio, ni se celebró en aquellos tiempos. La liturgia de la palabra en la Santa Misa sí se deriva de la sinagoga, como todavía el día de hoy. Volvamos a los ritos. Entonces, San Pedro tuvo un discípulo, San Marcos, y lo mandó a otra capital antigua, del mundo antiguo. Sí, Antioquía fue la capital de los Seleucos, los Seleucidas. Seleuco fue un rey sucesor de Alejandro el Grande. Pero hubo otro rey sucesor en Egipto, Ptolomeo. Los Ptolomeos y las Cleopatras son sucesores de Alejandro el Grande. Y la capital era Alejandría de Egipto, en la desembocadura del río Nilo. Ahí mandó San Pedro a su discípulo, San Marcos, y fundó el rito copto, que significa rito egipcio. Rito copto. En griego y en lengua copta, que se conserva el día de hoy. En Antioquía, repito, entre los judíos convertidos y los innumerables paganos y bárbaros que se convirtieron a través del judaísmo, pero ya con las modificaciones del Concilio de Jerusalén, tenemos el rito antioqueno que llamamos Ciro. El rito sirio, el patriarca actual es mi compañero, Joseph Yunan. Lo pueden ver en internet. Fue compañero mío y fue párroco aquí en San Diego, en Cajón. Fue obispo encargado de todo Estados Unidos para el rito sirio. Él fundó la parroquia que está aquí en el Cajón, California. Lo fuimos a ver hace 3 años que vino con las madrecitas, ¿verdad?
mi compañero, nos abrazamos, nos recordamos, etcétera, ¿verdad? Ese es un rito. Está el rito melquita, significa del rey, que se celebraba en griego, porque había paganos en Antioquía que se convirtieron y que hablaban lengua griega. De hecho, ahí se da el nombre de cristianos a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El rito caldeo o babilonés. Babilonia fue también una capital de los sucesores de Alejandro el Grande. Y ahí, a través de la obra de San Pedro, de organización, de conversión de los judíos, se hizo el rito que tiene un patriarca, Babilonia. Ya repito, el rito bizantino, con su patriarca en Constantinopla, dio origen históricamente después al rito, pues no es un rito, simplemente al patriarcado de Moscú en Rusia y a otros patriarcados que se han derivado de Bizancio. El último ejemplo es Ucrania. Ahí hay también una iglesia de Ucrania que se está separando de la iglesia de Moscú, que se separó antes de la iglesia de Constantinopla. Pero todos provienen del patriarca de Bizancio, Constantinopla, Estambul, llámale como quieras. Y ahí reconocen ellos a San Andrés, apóstol, hermano de San Pedro, que es el que fundó esa iglesia. Un apóstol funda un rito. Ojo. El rito latino, en su doble vertiente, porque tiene una vertiente griega, que se puede reconectar al rito bizantino en griego, pero tiene sobre todo el nuestro, el rito romano por excelencia, el rito latino, la misa tridentina. Es un rito. Ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo se fundan los ritos? Por un apóstol, punto final. ¿Y se pueden inventar nuevos ritos? No, no. Pero padre, hay ritos eslavos. Son modificaciones del rito bizantino y del rito latino, que se celebran en lengua eslava. Eso es otro asunto. Monseñor Isidro nos deja muy clarito y nos hace un recuento de toda la historia de la Iglesia Católica, de cómo los apóstoles se fueron esparciendo por todo el mundo y fundando los ritos, los apóstoles. Y la palabra clave aquí está lo que dice Monseñor Isidro. ¿Se pueden fundar nuevos ritos? No. ¿Por qué? Porque no están los apóstoles. Ya no están los sucesores son los obispos, sí, pero son sucesores, no apóstoles. Los que sentaron las bases para la Iglesia Católica fueron los apóstoles. Y digo esto porque ahorita vas a escuchar a Monseñor Isidro cómo nos habla de los indios, de los yaqui, de los aztecas, de los mayas. No sé, pues simplemente es ridículo y no se puede crear ritos al antojo de los que pide o al antojo de los pueblos indígenas. Pero no son nuevos ritos. Históricamente no. ¿Qué pensar, pues, mis queridos cardenales, arzobispos, obispos, Ojo. sacerdotes, profesores de seminario, conferencias episcopales? Hay un rito congolés. Y ahora la Conferencia Episcopal Mexicana quiere introducir el rito maya. Pues ha de ser para el sureste, ¿verdad? Ojo. Para Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, parte de Veracruz. Mel Gibson es un
director de películas y es un actor australiano, norteamericano ahora. Hizo una película que les recomiendo que vean. Es el autor de la película La Pasión del Cristo, que esa se la recomiendo muchísimo. La mejor película que se ha hecho sobre nuestro Señor Jesucristo. La otra película se llama Apocalipto y narra la verdad histórica de los sacrificios humanos que había en Yucatán. No toca la parte de los aztecas del centro de México, no, Yucatán. Y él siguió la misma norma de la Pasión de Cristo, que fuera en lengua original. La Pasión de Cristo la hizo en lengua aramea y muy bien hecha. Los que quieran aprender arameo, comiencen a ver la película La Pasión de Cristo y no vean las letras, oigan, es lengua aramea. Ahí el niñito Jesús le dice a la Virgen, ¿cómo? ¡Imma! ¿Verdad? Llorando, ¡Imma! Bueno, la película Apocalipto es en un dialecto maya. Está muy bien hecha. Pero la hizo en Veracruz, ahí la filmó, en las selvas de Veracruz. Pues bien, para decirles, el rito maya, me tocó la dicha de conocer al autor de una versión de la Biblia completa en lengua maya, un sacerdote muy devoto en Yucatán. Celebré la misa en su iglesia. Y cuando yo estaba celebrando la Santa Misa en el rito antiguo, él se puso a llorar como un niño chiquito. Ahí estuviste tú, Madre Superiora, ahí estuviste tú, ¿verdad? Ah, no, la Madre Superiora estuvo ahí, ¿no? Ese padre, después de la misa, me regaló la Biblia en maya, pero me dijo una cosa muy sencilla, y se las digo ahorita, pues a todos los obispos, y Ojo. porque ahorita va a comenzar, va a comenzar. Por ejemplo, en Baja California, ¿tenemos indios? ¡Sí! Ahí, en el convento de las Madres, cercas, hay unos indios, los famosos quilihuas, que pertenecen a la rama norteña. Los indios en la Baja California se dividen en 3 grandes grupos de tribus. En el sur, los Guaycura eran los más terribles, más belicosos, más guerreros. Ahí martirizaron a varios misioneros jesuitas. Su pintura está al frente, si no la han quitado los padres modernos, ¿verdad? Al frente de una iglesia que mi abuelo, el papá de mi padre, reunió a los vecinos para repararla allá por 1927, 28, 29 hasta el 32. Y ahí están pintados los mártires jesuitas por obra de esos indios, Guaycura. Aquí hay un fraccionamiento con ese nombre. Luego venían los pericúes en el centro de la península de la Baja California, que prácticamente ya no hay nadie. También los Guaycuras se extinguieron. Acá en el norte, los cochimíes. Vayan a Tecate y hay un cerro grandísimo, el cerro Cuchumá de los cochimíes. Bueno, los cochimíes tienen aquí los diegueños en San Diego, los yumenos en Yuma, Arizona, tienen los quilihuas de los que les he hablado, tienen otras ramificaciones, los pai pai, acá en San Antonio de las Minas, por Valle de Guadalupe, y van a ver que hay pequeñas, ya diríamos, tal vez familias. La mayoría se ha ido a Los Ángeles, se emigró y se perdió. Entonces, con toda razón, los obispos pueden hacer un rito quiligua, un rito
Pai Pai, bravo. Un rito Cochimí, un rito Guaycura, de cada tribu. La única cosa es esta, y eso con mucho respeto lo digo a los obispos que piden el rito maya. En México. Que lo pidan los indios, por favor. No, los que no son indios. Que lo pidan en lengua maya. No, los que no son hablantes de la lengua maya. Lo están pidiendo en castellano, en español. No tiene sentido, Exacto. ¿Qué me dijo ese padre después de que escuchó la misa en latín? Me dijo: padre, yo siempre he deseado la misa en latín. Me lo dijo llorando y me trajo la Biblia en maya. Yo la traduje, me dijo él. Las sociedades bíblicas me apoyaron económicamente, pero no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque esta nomás la entienden, la lengua que yo hablo, la entienden unos cuantos pueblitos. Aquí, dialectos mayas, hay más de 200 dialectos mayas y no se entienden unos con otros. Ta, 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 ta. Esa es la verdad, mis hermanos. Póngale que ya no sean 200, porque se van extinguiendo, se va acabando esa lengua. Yo recuerdo cuando llegué a Roma, yo tenía 17 años de edad. Y tuve muchos compañeros de todo el mundo, éramos 104 diferentes nacionalidades ese año, Y recuerdo mi sorpresa que vi los de India. Un compañero mío de India hablaba con otro compañero mío de India y hablaban en inglés, porque en sus lenguas no se pueden entender. Por ejemplo, en el sur occidente de India hablan Malayalam. En el oriente hablan, por decirlo así, Hindi. Tienen cientos, pudiéramos decir, miles de lenguas y dialectos en India y no se entienden unos con otros, de manera que no existe una lengua de India. Y si se quiere hacer un dialecto de India, ¿saben en qué lengua debe de ser? En inglés. Pues claro, en inglés de Inglaterra, sí señor. Es la única lengua en la que se pueden entender. Hay que ser sensatos. Señores cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales, sacerdotes. Ustedes no son los apóstoles, son sucesores de los apóstoles. Pero hubo un tiempo providencial que se llamó la plenitud de los tiempos. Cuando llegó Jesucristo a este mundo, cuando estuvieron los apóstoles. Y es cuando se organizaron los ritos. Ya no puede haber nuevos ritos. Porque si a esas vamos, nomás piensen, por favor, razonen, con los abusos litúrgicos, Y si a esas vamos, con ese mismo criterio, cada sacerdote debe tener su propio rito, porque cada sacerdote, malo, con sus abusos litúrgicos, cambia la misa como le da la gana y nadie los corrige. Nadie los corrige. En cambio, a nosotros que conservamos la fe, que custodiamos la tradición en el rito tradicional, cómo nos persiguen, cómo nos odian. Tengo en mi escritorio ahorita 2 volúmenes en hebreo, un hebreo clásico, maravilloso.
escritos por Josefo Flavio o Flavio Josefo. En hebreo lo escribió, antes de escribirlo en griego, la guerra de los judíos. Y ahí pone él clarísimo, Jerusalén no fue destruida por Tito, ni por Vespasiano, ni por las legiones romanas. Fue destruida por odio gratuito. Odio gratuito de hermanos contra hermanos. Y así digo yo hoy, para terminar, este sermoncito que tal vez nadie lo entienda o no lo quieran entender. La iglesia la hemos destruido por odio gratuito. Monseñor Isidro es muy claro con lo que está diciendo. Creo que los ritos, solo los apóstoles los pudieron hacer. Ya está hecho. Y el querer introducir la Pachamama o cualquier otro elemento que no es de la Iglesia Católica, lo que nos va a traer es la destrucción de la Iglesia Católica. En realidad se ve eso, se puede ver. Lo que se pretende es protestantizar a la Iglesia Católica. Lo que se pretende es hacerla protestante y hacer una secta más de nosotros los católicos. Por eso se persigue lo que es nuestro, el rito tradicional. Y por eso se impiden muchas cosas en la Iglesia Católica. Oremos, hermanos en Cristo, en este día que es la institución de la Eucaristía. Oremos y sobre todo entendamos que lo que ya está hecho, ya está hecho. No hay por qué innovar otros ritos, por qué meter la Pachamama, por qué poner lo que dicen los mayas, los aztecas o los indios de Canadá. No. Lo auténtico ya está, lo que se necesita ya está. Y lo que tenemos que hacer es serle fiel a Jesucristo. Y para serle fiel a Jesucristo tenemos que serle fiel a su iglesia. No podemos llamarnos hijos de Cristo y rebeldes con su iglesia. O no podemos llamarnos hijos de Cristo y destruir su iglesia católica. Si queremos serle fiel a Cristo auténticamente, tendremos que defender y serle fiel a su iglesia. Iniciamos este tríodo pascual. Ojalá Dios nos ayude a sacar un provecho grande de él. Y sobre todo, ojalá nos ayude a contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.